Muy buenas noches. En nombre de la Presidencia y el Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, saludamos hoy la presencia del doctor Sinesio López, de la licenciada Alejandra Di Negro, del doctor Eduardo Arroyo, por aceptar la invitación a nuestro conversatorio Alas con el Mundo. El diálogo que hoy día vamos a tener se titula La promesa de la vida republicana. El doctor Sinesio López, profesor reconocido, tiene muchas obras. Basta recordar nomás su libro Dios Mortal, 1991, Ciudadanos Reales e Imaginarios, 1997, y una extensa obra de artículos y entrevistas. El doctor Eduardo Arroyo, también con muchas publicaciones en el campo de las relaciones internacionales, su último libro, Geopolítica Internacional 2019, y miembro del comité directivo de ALAS por el Perú. Nos acompaña también la licenciada Alejandra Di Negro, licenciada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Sociología. Sus últimas publicaciones, Crónica de una lucha victoriosa, 2015, sobre los tulpines o los jóvenes justamente en el movimiento social en Lima, Perú, y también su último trabajo, Revalorizando la gestión social de los comedores en Lima Norte, 2016. La mecánica a los que nos acompañan en este conversatorio va a ser, vamos a tener dos momentos. En un primer momento, cada uno de los expositores va a tener 12 minutos para presentar algunas ideas centrales sobre la problemática y la promesa de la vida republicana. Y en un segundo momento vamos a recoger las preguntas por el chat de cada uno de ustedes. Les pediría que mantengan sus micrófonos justamente apagados para la mejor grabación y testimonio de este encuentro importante para la Asociación Latinoamericana de Sociología. En ese sentido, mi agradecimiento una vez más a los participantes. Dejaría en el uso de la palabra a nuestro querido y reconocido doctor Sinesio López. Sinesio, te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar en 12 minutos de resumir 200 años de historia. La independencia del Perú, a diferencia de otras independencias de países de América Latina, fue una revolución ambigua en la caracterización que hace el historiador John Lynch sobre la revolución, sobre la independencia peruana. ¿Por qué era una revolución ambigua? Porque los criollos querían la independencia sin abjurar de la colonia. Entonces, ese hecho de la revolución ambigua ha marcado toda la historia política peruana, los conflictos sociopolíticos peruanos del siglo XIX al siglo XX. La revolución ambigua planteó un problema central: cómo resolver el problema de la herencia colonial. En torno a eso se ha dado un debate largo en la historia peruana. Un primer debate fue qué hacer frente a la herencia colonial. Ahí en un primer momento hubo dos posiciones. Una posición que planteaba que era necesario administrar la herencia colonial en forma independiente, bajo la fórmula de una monarquía constitucional, que fue el planteamiento de San Martín y básicamente de Monteagudo, ¿no? Y el otro planteamiento era que es necesario cancelar la herencia colonial a través de una revolución que garantizara la libertad, que permitiera la defensa del bien común y elegir un gobierno representativo. Básicamente es Sánchez Carrión el defensor de esta posición, además Luna Pizarro, ¿no? Como producto de esa
confrontación y de esa lucha que hubo en un primer momento, bueno, se impuso la fórmula republicana, en términos políticos, digamos, ¿no? Pero fracasó en la transformación de la sociedad colonial feudal en una sociedad moderna. Como producto de todo eso, tenemos el resultado de un híbrido, de un régimen híbrido feudal colonial, que es muy extraño en el Perú del siglo XIX, ¿no? Según el cual, digamos, todos los peruanos, incluido el mundo andino, tienen derechos republicanos liberales, pero también al mismo tiempo la sociedad, sin embargo, se mantiene como una sociedad feudal colonial, ¿no? Y entonces tenemos ese régimen híbrido feudal colonial digamos que permite que, por ejemplo, los campesinos, siervos, voten, participen, tengan derechos, ¿no? Y en la práctica era, digamos, una contradicción en sí mismo, ¿no? Que el siervo de alguna manera sea ciudadano. Si es siervo, no es ciudadano, ¿no? Entonces, pero ese híbrido existió. Entonces, muchos campesinos elegían representantes, elegían autoridades y muchas veces elegían al mismo gamonal como su representante, ¿no? Bueno, eso ha sido más o menos, ha marcado toda la historia peruana del siglo XIX, el siglo XX, hasta la cancelación del latifundio con la reforma agraria de Velasco, ¿no? La primera generación republicano-liberal fue la generación más consecuente, porque efectivamente peleó por tratar de concretar la república liberal, ¿no? Pero a medida que fue avanzando la historia, digamos, se fue afirmando más una corriente liberal y fue abandonando poco a poco el republicanismo. La primera generación de Sánchez Carrión, de Luna Pizarro, Francisco Javier Mariátegui, Pérez Tudela, en fin, fueron efectivamente republicanos liberales. La segunda generación ya es más liberal que republicana. Me refiero a Elías, a Lazo, a los hermanos Gálvez e incluso a Pardo, ¿no? A Manuel Pardo. Es una generación liberal. Y algunas de esas generaciones fue radical, revolucionaria, digamos. Los hermanos Gálvez impulsaron la revolución de 1854 y en plena revolución decretaron la libertad de los esclavos y también cancelaron la contribución indígena, ¿no? Pero hay una confusión de la misma revolución liberal que confundía lo fiscal con lo social. Creía que cancelando lo fiscal acababa también con la servidumbre, ¿no? Bueno, ese es el hito más importante, liberal, digamos, radical, ¿no? Después ya fue moderándose, ¿no? El mismo Manuel Pardo creía que, el mundo feudal tradicional iba a cancelarse a medida que la economía de mercado se fuera extendiendo, digamos. Era una visión bastante ingenua y optimista del problema liberal en su relación, digamos, con la sociedad feudal, ¿no? Bueno, el siglo, lo más interesante, además otro debate interesante es ahí, digamos que hay una lucha a partir de 1845 por el predominio de los civiles sobre los militares, ¿no? Porque durante el primer periodo de enclaustramiento del Perú entre 1821 y 1845, digamos, fue básicamente un dominio de los caudillos militares, ¿no? Que asumían diversos puntos de vista, algunos eran liberales, republicanos liberales, otros eran conservadores, en fin. Y ahí hubo una digamos, mucha turbulencia
permanentes golpes, revoluciones y guerras civiles y cambio de 8 constituciones, ¿no? Pero a partir de 1845 se trata de, los civiles tratan de tomar la hegemonía, hay una lucha en esa dirección, digamos, y que solamente concluye exitosamente con Manuel Pardo en 1872, que es otra batalla que es necesario rescatar, digamos, ¿no? Y después, sin embargo, ya viene, después de la derrota con Chile, vuelve otra vez el predominio militar, ¿no? Después de Pardo, inmediatamente, incluso viene el predominio militar otra vez, después del asesinato de Pardo. Bueno, el siglo XX ya es un siglo básicamente liberal, ¿no? Me refiero a la República Aristocrática, que es un liberalismo aristocrático, ¿no? Con una modernización capitalista, ¿no? Y que en la práctica construye, digamos, un Estado excluyente, ¿no? Del mundo popular urbano y del mundo andino, sobre todo, ¿no? Eh, ahí se construye el Estado oligárquico, que tiene una larga duración hasta 1968, que lo cancela el golpe de Velasco, ¿no? Eh, Después hemos tenido, digamos, un Estado Nacional Popular que cancela gran parte de esa herencia colonial, ¿no? Sobre todo el gamonalismo, el mundo feudal, ¿no? Antes había sido cuestionado radicalmente, removido radicalmente por grandes movimientos campesinos desde los 50, 60, 70, y digamos, luego de eso Velasco acaba formalmente ya con esa herencia colonial, ¿no? Y se construye lo que se llama el Estado Nacional Popular. El Estado Nacional Popular que acaba con el Estado excluyente, incorpora al mundo andino, extiende la ciudadanía a un 31% de campesinos serviles. Nunca había un régimen había creado tanta ciudadanía como una dictadura, como la dictadura militar de Velasco, ¿no? Luego, bueno, ese estado dura poco y acaba mal, digamos, con las políticas, digamos, excesivamente populistas, por decirlo de alguna manera, de García, y se produce una hiperinflación que coincide con una década del terror, y entonces todo ese estado termina mal, y aparece en ese momento la necesidad de hacer una reforma y da origen a lo que se llama el Estado neoliberal. Ya. Bueno, el Estado neoliberal, con esto concluyo ya, es la negación de la República, ¿no? Porque el Estado neoliberal ya niega la posibilidad del bien común, niega la posibilidad de los intereses generales de los ciudadanos, ¿no? Al bien común y a los intereses generales los transforma en un negocio privado, y afirma básicamente, ¿no? En el modelo de desarrollo y en el modelo de Estado que lo que importa son los intereses particulares de una élite, ¿no? La élite neoliberal. Ya, muchas gracias. Hasta ahí, digamos, no sé si creo que me apreció un poco, ¿no? ¿O no? Falta todavía un par de minutos, pero si Bueno, quieres... Sí. bueno, no, yo diría, entonces, lo que vemos, digamos, para rescatar como promesa republicana es la primera generación republicano-liberal, ¿no? Que es la generación que efectivamente planteó con claridad la transformación de la estructura feudal colonial, y la instauración de una república liberal, ¿no? O sea, esa generación me parece la que hay que rescatar a lo largo de la historia, ¿no? Y también había que rescatar, digamos, el intento de los civiles por acabar con el dominio militar e instaurar un gobierno civil democrático. También me parece que es un elemento que es importante recuperar para la historia, digamos, ¿no? Eh,
y después de eso ya hay poco que recoger, que restaurar, digamos. Quizá las grandes luchas que se abren el 30, que intenta clausurar, digamos, este estado excluyente y acabar con el mundo feudal, en el cual aparecen claramente las corrientes del socialismo andino, digamos, de Mariátegui, y la corriente nacional popular de Ayala La Torre, digamos, ¿no? Esas dos grandes corrientes son las que instauran el pensamiento ya político moderno, digamos, ¿no? Por razones que no voy a entrar a análisis aquí, la apuesta de Mariátegui queda clausurada debido a que el Partido Comunista que heredó a Mariátegui se sometió más a la Tercera Internacional que seguir un poco las indicaciones de Mariátegui. Entonces ahí se acabó esa apuesta, ¿no? Y entonces Ayala La Torre tuvo las posibilidades de tener casi solo el camino de la apuesta de transformadora, que sin embargo quedó de lado, digamos, a partir de los virajes de 1940, de 1940, que fue ideológico, el 56 político y el 63 político, y entonces es a partir de ahí que retoma una cierta apuesta, un cierto populismo más moderado, como Belaúnde, que también fracasa, y es entonces que los militares desarrollan el proyecto nacional popular que va a plantear Valla en el año 30, ¿no? De tal manera que, digamos, eso también son elementos que es necesario rescatar. Sobre todo, digamos, la propuesta de Mariátegui, del socialismo andino, que no hay tiempo para desarrollar, después podemos discutir, ¿no? Muchas gracias, Inesio. Bueno, Alejandra, te dejamos en el uso de la palabra. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas noches con todos, con todas. Excelente exposición, preámbulo que deja el profesor Sinesio López. Y como sé que tenemos 10 minutos, también voy a tratar de medir el tiempo para resumir estos cerca de 200 años de historia, ¿no? En tan solo 10 minutos. Bueno, yo definitivamente tengo que empezar diciendo que, en primer lugar, agradecer la invitación, profesor Jaime Ríos, profesor Eduardo Arroyo, por este espacio y poder justamente encontrarnos más allá de las aulas. Es para mí un honor compartir ahora, digamos, panel con quienes en su momento pues fueron mis profesores también en pregrado, ¿no? Y en segundo lugar, que este foro se da hoy día, 4 de noviembre, ¿no? Y 4 de noviembre es una fecha simbólica muy interesante. 4 de noviembre de 1780, Túpac Amaru y Micaela Bastida justamente lideraron, ¿no?, la rebelión que se enfrentó a la colonia y que hoy es importante justamente mantenerla vigente, sobre todo a puertas del Bicentenario. En ese sentido, el título de esta ponencia, que es La promesa de la vida republicana, es un título muy, digamos, invita, digamos, al hecho de pensar y al hecho de recordar también. Personalmente a mí me recuerda mucho el texto de Basadre, La promesa de la vida peruana, ¿no? Y en ese sentido quiero también dejar algunas ideas ya al final de la exposición, pero partiendo por esa mención. Me recordó mucho el texto de Basadre de La promesa de la vida peruana. Entonces, en ese sentido, ya el profesor Sinesio López dio un preámbulo muy vasto al respecto, y quiero centrarme en lo siguiente. El nacimiento del Perú como Estado republicano, ¿no?, como categoría básicamente jurídica, política, que es adoptada desde, digamos, la primera constitución que tuvimos, no necesariamente significó que en los hechos se constituya como una verdadera república, ¿no?, hablando en términos sociales, económicos e incluso culturales. Nuestro país mantuvo por mucho tiempo todavía los rasgos fundamentales de una sociedad colonial y premoderna, ¿no?, que inclusive actualmente subsisten algunos de estos rasgos, que se expresan en diversas formas, como la exclusión social, la discriminación, y que se relacionan a su vez con altos niveles de desigualdad
socioeconómica. Ahora, la conformación justamente del Perú como una república, es decir, como una comunidad de ciudadanos libres e iguales, en las que todos puedan acceder a un mínimo nivel de bienestar que les permita realizar sus proyectos de vida, más que una realidad, digamos, en el desenlace de estos años de historia, sigue siendo una promesa. Y para ello, pues, es indispensable mencionar el texto definitivamente de Basadre, y más adelante también la posición de la Mauta, ¿no? Esta idea que nos recuerda Basadre, que es el hecho que no solamente se trata de cortar el yugo de su gestión política con España, sino que más bien fue el hecho de esta inmensa promesa que simboliza la idea de esta república, de vida próspera, de un Estado fuerte, eficaz, y que es precisamente para lo cual esa promesa se debió concretar con el inicio de la república, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el sentido de independencia y de soberanía no es que surja tampoco bruscamente, durante la época de la colonia se formó pues una nueva sociedad, un proceso, digamos, de rápida transculturación, ¿no? En que ocurrió justamente esta inserción de los elementos occidentales, la absorción inclusive de los elementos de origen americano, hecha por Occidente, ¿no? El mestizaje, el criollismo y la definición justamente de una conciencia autonomista. Entonces, cuando los americanos apostaron, por ejemplo, por la independencia, no lo hicieron solo en nombre de reivindicaciones humanas, ¿no? Como el hecho de puestos públicos, como el hecho de la ruptura del monopolio económico, sino que hubo también en ellos esta angustia, digamos, este ideal que se resolvió, digamos, en la esperanza de que vivir libres es un sueño colectivo, ¿no? Entonces, esa esperanza con la cual continúa Basadre, esa promesa, se concretó dentro de un ideal de superación individual y colectiva que debía ser obtenido por el desarrollo integral justamente del país. Esta explotación de sus riquezas, el acrecentamiento de la población, la defensa, la creación de un mínimo de bienestar para cada ciudadano y de oportunidades obviamente adecuadas para ellas. Lo tremendo aquí, lo fuerte en esta parte de la historia es que esa promesa no ha sido cumplida, y lo dice el mismo Basadre, ¿no? Pero, ¿por qué la promesa que significó justamente la fundación de la República no se ha cumplido del todo? Y ahí justamente entra también el aporte de la Mauta, ¿no? Que ensaya una respuesta que en estos momentos podría ser oportuna, que es el hecho de que coinciden pues tres grandes enemigos, ¿no? Estos enemigos a los cuales en su momento se denominó pues los podridos, los congelados y los incendiados, que si hacemos un ejercicio, tratamos justamente de reflexionar respecto a esta promesa y a estos factores que se mencionan, podríamos estar hablando de que estos tres, digamos, sujetos estarían, por un lado, hablándose de la corrupción que hemos presenciado, todo el tema de Odebrecht, todo el tema de Lavallato, el tema del Club de la Construcción, por hacer una rememoranza con casos actuales, ¿no? Dando un ejemplo de ello. Podríamos hablar de estos tres sujetos en esos términos. Podríamos hablar del dogmatismo, ¿no? Que podrían muy bien encajar de manera análoga, haciendo un ensayo de lo mencionado, con esto que se llamaban los congelados, ¿no? Es el dogmatismo ultraliberal que vive adorando al mercado y que pregona que hay que reducir al mínimo la presencia del Estado y que, por ejemplo, se beneficia a través de esta escasa presencia del Estado en cuestiones concretas como las exoneraciones tributarias y otros temas más. Y por el lado de el último actor que se menciona aquí, podríamos hablar también de estos grupos políticos que han fracasado en la gestión de lo público y que han afectado definitivamente el avance de nuestro país y cuyos principales dirigentes pues están presos o algunos llevan procesos en la cárcel. Estamos hablando de expresidentes, de exalcaldes, y que de algún otro modo no admiten esta situación también
de rechazo en la población. Entonces, en cierta medida, en estos años pueden haber cambiado los actores políticos, pero no han cambiado en esencia el actuar de estas figuras, de estos actores políticos, ¿no? Por lo que cae justamente por propio peso la necesidad de insistir en seguir construyendo un camino propio, una vía nacional para un cambio social, sin calco ni copia, como decía el Amauta, para hacer realidad justamente esta república de ciudadanos con bienestar, con progreso, con identidad colectiva, ¿no? Y que el sueño de esta promesa de vida no sea un sueño individual. A diferencia, por ejemplo, de Chile, en el Perú republicano también podría coger como análisis dentro de pudo haber fallado de no cumplirse la promesa republicana, es por ejemplo, en Chile, después de 1830 surge una oligarquía de grandes propietarios unidos por intereses familiares que se erigió sobre una masa pues pasiva y creó al equipo conductor, digamos, que pudo, sin, digamos, la masacre que llevaron a cabo aquí, presidir estas reformas liberales objetadas, ¿no? Al principio, para más tarde presidir la guerra que hizo a Chile una potencia en el Pacífico Sur, a diferencia de Perú, donde no se llega a conformar pues una auténtica élite, digamos, que más bien esta visión de país es reducida más bien a una visión administrativa y financiera de la vida nacional, ¿no? Que concibe al Perú como un Estado y nada más, en que lo importante es el aparato estatal y administrativo para tener con qué pagar y tener más bien fórmulas centralizadas para atender los servicios públicos y cuestiones que están ligadas más bien a esa área, ¿no? Hubo otras élites que tuvieron una visión económica que contemplaban al país, pero solo como una fuente de producción, como depósito de materias primas, como reservorio de esta riqueza potencial, más que pensar, digamos, en un proyecto de país. Por ello, frente a estas visiones económicas, financieras, administrativas de la vida nacional del país, es que surgen pues visiones también humanas, ¿no? En la cual definitivamente se desencantan o quedan al lado de estas visiones administrativas para tratar de cumplir la promesa o el sueño de una república de ciudadanos en la cual hay un piso común de derechos sociales para todos, ¿no? Entonces, este diagnóstico o esta tesis de Basadre, definitivamente hecha en 1945, sigue siendo válida hasta el día de hoy, que estamos a puertas del Bicentenario, como lo comentaba, ¿no? Y en la cual nuestras propias élites más bien siguen ahondados de estos adjetivos de los cuales hablaba el Amauta, ¿no? De los podridos, de los congelados e incendiados, y en su mayoría siguen sin cumplir la misión esencial del rol de lo que debería cumplir una élite, ¿no? Digamos, a comparación de otras experiencias en América Latina, que debería ser la de comandar y lograr unir en un solo proyecto estas visiones de país que no solamente se queden en la visión financiera de los mismos, y que más bien se esboce o traten de contemplar una visión conjunta que integre al resto. Y es por eso que el reto de los ciudadanos que bien tenemos por delante es el hecho de cumplir esta promesa, pero sobre todo, más allá de cumplirla, es el hecho de que estas promesas o promesas de la vida republicana han tomado matices en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las nuevas promesas de la vida republicana actualmente? Que tengan como voz propia y como actores a los ciudadanos, ¿no? Que las voces sean las de los ciudadanos. Entonces, definitivamente que esa es la gran pregunta actualmente, a puertas del Bicentenario. ¿Cuáles son estas nuevas promesas? ¿Quiénes son los actores nuevos, las voces, para poder justamente hablar de ello y el camino que debería seguirse para poder concretarla? Definitivamente es un tema muy, muy
polémico, pero sobre todo que invita a la discusión, porque definitivamente han cambiado los rostros, los actores, pero la esencia sigue siendo la misma. Y esos ejemplos concretos que yo he dado es justamente lo que he querido tocar en esta exposición. Han pasado 200 años, un día muy simbólico, 4 de noviembre, y no podríamos hablar de una sola promesa, sino que de varias otras promesas. Y definitivamente el rol de la sociedad ahora es importante. Y para ir cerrando, el rol de la sociedad, de la organización de la ciudadanía, de la identidad, de la conciencia colectiva ciudadana, es la que también nos llama a la reflexión, dadas las experiencias también en otras partes de América Latina, ¿no? Si no, miremos un poco a Bolivia, miremos un poco a Chile, ¿no? Entonces yo me quedaría ahí con esa pregunta para quizás desarrollarla o dejarla justamente a la reflexión para todos los asistentes. ¿Cuáles serían esas promesas o promesas actuales de la vida republicana para poder cumplir el sueño de una república en la cual todos y todas estemos representados, y sobre todo para cumplir el fin de la existencia de los ciudadanos, al menos en un territorio común compartido? Gracias. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Eduardo, te dejamos en el uso de la palabra. Bien, muy agradecido por esta invitación de la Asociación Latinoamericana de Sociología que preside el doctor Jaime Ríos, a Sinesio López, nuestro maestro, a Alejandra Dinegro, una promesa, ¿no? No sé si de la vida republicana, pero es una promesa de nuestra profesión, y a los colegas que nos están escuchando, así como veo a mucha juventud, ¿no? Esa es una promesa realmente, ¿no? Está rodeado de tanta juventud. He preparado un pequeño PowerPoint para pasarlo, caramba, no sé, ¿me escucha Jaime? Sí, sí, muy bien. Entonces, justamente nos recordaba Alejandra Dinegro que hoy es el día del alzamiento de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, ¿no? A diferencia de este inicio republicano, sí, Túpac Amaru llegó en 1780 a formar el gran Frente Plural de la nación, donde convergieron varias nacionalidades, ¿no? Incluyendo algunos españoles, muchos criollos, que al final volvieron a su sitio en la pirámide social de aquel entonces, ¿no? No tuvo éxito, pero quedó grabado, ¿no? En el caso nuestro, podríamos decir que cuando hablamos de república, estamos hablando en latín res significa asunto, cosa de todos, asunto de todos, eso es república. Esto significa que la república es el amor y el respeto por lo que es de todos, el amor y respeto por la ley. Y Cicerón en la República Romana heroica, en el momento heroico, además añade otro elemento. No solamente es el amor por la ley, no solamente es el amor por el bien común, sino que esa representación republicana debe estar formada por ciudadanos virtuosos. Comparen esto que se planteaba en el siglo I ya de nuestra era, en la vieja Roma, con lo que ocurre en el Perú, ¿no? Cuánta virtud hay en nuestros ciudadanos padres de la patria. Y dice, contar con ciudadanos virtuosos y no vasallos aprovechados. Como ha dicho bien Sinesio López, nuestra república no siguió precisamente este modelo, tampoco siguió el modelo francés, el modelo estuvo alejado de los principios de la Revolución Francesa, no siguió el modelo clásico, del republicanismo clásico, y más bien se acercó bastante al modelo liberal, ¿no? El republicanismo clásico era aquel que creaba una comunidad de ciudadanos que elegían un régimen representativo y defendían el bien común. Entonces, república es defender el bien común. Unes ahí tu interés individual con el bien colectivo, ¿no? Y según Cicerón, siempre buscando y guiados por la virtud.
esa concepción de republicanismo clásico que viene de Grecia, de la vieja Grecia, de la Roma heroica, ¿no?, de Cicerón, va a encarnar en Europa, en diversas repúblicas, y al final en Maquiavelo, a quien se ha leído poco y se lo tergiversa, y todo el mundo cree tocar el pozo de la sabiduría cuando dice que el fin justifica los medios, sacándolo a Maquiavelo del contexto. En realidad, Maquiavelo es el gran pensador de la república clásica, del republicanismo clásico, enfrentándose al poder de la teocracia, de la iglesia, y enfrentándose ya al inicial liberalismo del capitalismo comercial que empezaba, ¿no? Y frente a este republicanismo clásico, tenemos el republicanismo liberal, en el cual puede coexistir, pueden convivir los intereses individuales de los ciudadanos con el mercado, ¿no? Entonces convive la comunidad de ciudadanos con los intereses individuales. Las formas de representación se adecúan. Montesquieu sería el pensador central de este tipo de republicanismo que convive con el liberalismo. Sería el caso norteamericano. En el caso peruano podríamos decir que toda esta discusión sobre la república, la promesa de la vida republicana, habría sido raptada por el liberalismo desde el comienzo del siglo XIX, porque se ha colocado más el aspecto de la libertad, menos los aspectos de igualdad, de fraternidad, y entonces lo que tenemos es una república ambigua entre capitalista y feudal, ¿no? O sea, capitalista y al mismo tiempo con una tremenda herencia colonial. La promesa de la vida republicana, o sea, en 1821, esa angustia colectiva, esa angustia metafísica de la que habla Basadre, se refería a esta posibilidad de apostar por la libertad para forjar un destino colectivo, ese nosotros colectivo. Estaba la idea de superación individual y al mismo tiempo colectiva. Eso iba a permitir un desarrollo integral como país. Esa era la promesa de la vida republicana, y nos iba a permitir un desarrollo personal. Además, todos los países latinoamericanos estaban hermanados, eran generales uruguayos, argentinos, chilenos, bolivianos, venezolanos, colombianos, pasando de país en país, liberándolos, porque había una vocación americanista. Y en la promesa de la vida republicana estaba el hecho de una redistribución igualitaria de la riqueza entre todos los peruanos, y entonces debería haber un mínimo de bienestar, de lo que ahora llamamos desarrollo, calidad de vida y oportunidades similares para todos. Esa fue la gran promesa de la vida republicana, diferente a lo que fue la colonia, y acabábamos en los billetes, se veía firmes y felices por la unión. Entonces había toda una promesa de riqueza y bienestar, ¿no? Entonces en 200 años habría que ver qué cosas se gestó. Todo esto se separaba en un Estado fuerte, un Estado eficiente, progresista, y en la idea de afirmación nacional. Pero lo que ocurrió es que al día siguiente de nuestra independencia, los padres de la patria nunca se preguntaron qué cosa era propiamente la república. No bastaba con haberse independizado de un rey, ya no tener virreyes, ¿no?, para evitar el despotismo. Y entonces, gran parte de nuestra tragedia, y por qué se queda a medias la promesa de la vida republicana, ahora que estamos a puertas de celebrar el bicentenario, es en primer lugar porque la clase media que dirige nuestra independencia no adviene, como dice Mariátegui, no deviene en burguesía que lance un gran proyecto nacional para todo el país. Y entonces lo que vamos a tener va a ser un Estado empírico, pragmático, casi epidérmico, diría Sinesio en algún texto que hemos leído de él, ¿no? Y entonces vienen los años de anarquía militar. Y posteriormente la burguesía que se organice va a ser una burguesía que mercadee, que comercie los recursos naturales, que va a ser socia menor del capital extranjero y no reinvierte sus ganancias en el país, o sea, jamás tuvo alma nacional. No podemos hablar de una burguesía nacional. En ese cuadro
en ese cuadro es que en este estado pragmático, frágil, sin grandes valores republicanos, se instauran pues los caudillismos civiles, militares, los golpes de Estado, y ese péndulo, ¿no?, civil-militar que se va a dar a lo largo del siglo XIX y XX, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos quedado entre un sistema republicano liberal, entre capitalista y feudal, en una suerte de híbrido, de sistema combinado, pero hoy en día es cierto, prima lo liberal por encima de lo republicano. Frente al bicentenario ad portas, en este cuadro de pandemia, de gran epidemia internacional, en este cuadro de celebración del bicentenario, en este cuadro de economía en situación precaria, como nos ha dejado la pandemia, y en un cuadro en que los llamados padres de la patria, sin ninguna virtud ciceroniana, están hablando de vacancia presidencial, lo cual complicaría el cuadro nacional. Yo creo que en 200 años una primera conclusión es que probablemente no hayamos logrado mucho, ¿no? Ha habido, cierto, grandes luchas por reformas, por democratizar el Estado. Ha habido grandes movilizaciones a lo largo del siglo XX. No negamos que algo ha avanzado la democracia, ha caído la oligarquía, hay conciencia de los derechos, hay reivindicaciones, las mujeres, por ejemplo. Pero lo que queda, 200 años después de esta promesa de la vía republicana, uno es una pesada herencia colonial. Por ejemplo, el patrimonialismo, ¿no? Esa concepción de creer que los recursos del Estado son propiedad de una familia, de una pequeña casta, ¿no?, que van a marchar a mi bolsillo. El patrimonialismo es la fuente de toda la corrupción que nos deja la colonia, y eso se ha trasladado a la República. Hemos heredado además un sistema económico. Seguimos vendiendo piedras desde 1532 hasta el momento actual. Somos un país extractivo, minero, exportador, y algunos siguen pensando que solo la minería salvará al Perú, ¿no? Teniendo el Perú una megadiversidad y una riquísima posibilidad de realmente consumar la promesa de la vida republicana. Y hemos heredado el autoritarismo y la rigidez de la colonia, ¿no?, en todas nuestras instituciones. Hemos heredado viejas desigualdades, brechas de género, de algunos que siguen pensando que la mujer es un ser inferior. Es muy común en la personalidad nacional. Hay brechas regionales, ¿no? Costa, sierra, Amazonía. Hay brechas raciales en un país centralmente cholo. El cholo cholea al otro para tratar de blanquearse, aunque sea ideológicamente. Hay brechas étnicas, brechas culturales. Todas vienen de antaño, no las hemos superado en 200 años. Otra herencia es que no hemos podido construir el Estado. Entonces el Estado Nacional ha pasado por ese estado empírico, frágil, epidérmico, ¿no?, que no llega a la dermis, sino se queda nomás afuerita, en la piel, sin ningún valor profesional a lo largo del siglo XIX. Posteriormente a la guerra con Chile tendremos el Estado oligárquico desde 1890 más o menos hasta el 68. El 68, el golpe militar del general Juan Velasco Alvarado abre un capítulo al Estado velasquista, que realiza las grandes reformas del país, agraria, industrial, de la educación, comunidad industrial, bancaria, etc. Y posteriormente, del 90 para acá, 1990 acá, tenemos el Estado neoliberal, pero en general nuestro Estado ha tenido dificultades para consolidarse a lo largo de todo el territorio nacional, y para que todos sientan que el Estado interviene en la vida de todos, y entonces no se ha logrado vertebrar un nosotros colectivo, una identidad más sólida.
y esto nos da una inestabilidad política permanente. Los neoliberales que están presentes en la escena nacional en los últimos 30 años son la negación de la república. Porque si la república es la estima, el amor a la ley, al bien público, el amor por lo de todos, y con una conducta virtuosa, no lobista, no mafiosa, donde no debe haber latrocinio ni patrimonialismo, pues nuestros neoliberales son la negación de las virtudes republicanas. Para ellos todo es negocio. El Perú es un negocio. No tienen el mínimo de aceptación de los intereses comunes, ¿no? Todo lo convierten en un negocio movidos por la ley de la ganancia y van a vivir de espaldas al interés de la gran comunidad de negocios. Business first sería el gran lema de nuestros neoliberales. Entonces, en gran medida en el siglo XIX, XX y XXI se habrían incumplido por lo menos los ideales de esta gran promesa de una nueva vida que llevaba esa ansiedad metafísica de la que habla Basadre alrededor de los años de 1821, ¿no? Yo me quedaría ahí, creo que el doctor Ríos había anunciado una última intervención cortita para redondear algunas ideas. Muy agradecido, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bien. Bueno, Carlitos, si puede poner el power. Bueno, yo también quisiera destacar en base a lo expuesto por los colegas algunas ideas, ¿no?, que creo que van a ser muy puntuales, ¿no? La que sigue, Carlitos. Sin duda, la anterior. La palabra república, como bien han señalado, bueno, y señalan los estudios que se vienen haciendo de varios autores, ¿no?, como el de Alberto Vergara, por ejemplo, nos habla de ciudadanos sin república, ¿no? Algunos dicen refundar la república justamente andina. Y así podríamos señalar el trabajo del profesor Sinesio y otros estudios, ¿no? Pero creo que, como señalaba Alejandra, cómo pensar justamente la república hoy y sus desafíos, ¿no? Sigue. Sin duda el concepto de república, como bien ha sido señalado, ha cambiado en los diferentes momentos de la historia, ¿no? Y creo que hay tres hitos que bien han sido señalados también por Sinesio, por Alejandra y por Eduardo, como la idea de ciudadanía, bueno, del concepto clásico romano, ¿no?, del civilitas romano, como una forma parcial de democracia de una élite, ¿no? De una élite pasa, si puedes volver a la anterior, Carlitos. A la anterior. A la anterior, sí. A la idea de república en Estados Unidos como una construcción de una nación homogénea, o como bien señalaba, ¿no?, Tupac Amaru, como una república de los peruanos, de los piruanos de todas las calidades, ¿no? Y también podríamos decir de la tradición francesa, de la idea de la república encarnada en un caudillo. Sigue. Estos imaginarios de república, sin duda, hoy leídos desde el cambio global que estamos viviendo hoy, ¿no?, en esta crisis de sentido histórico de la modernidad, ¿no?, colonialidad, sigue. Más aún en la transición que estamos viviendo hoy de la tercera a la cuarta revolución industrial y en plena dominio y control de la sociedad de la información y la comunicación y transformación del poder mundial, creo que nos lleva a un problema de fondo, ¿no? ¿Cómo se ha construido la idea de república? No solamente en América, ¿no?, sino en la tradición global, ¿no? Y creo que en el mundo occidental encontramos algunos aspectos clave para comprender la racionalidad de los modelos de construcción de las repúblicas, ¿no?
lo que el profesor Boaventura llamaría pues patriarcado, capitalismo y colonialidad, ¿no? Sí. En este curso, sin duda estaríamos diciendo algo con Quijano, ¿no? Que la idea de república como encarnación de constructo sociohistórico cultural tiene una colonialidad del ser como cuerpo y alma, tiene un racionalismo desde los griegos hasta los, digamos, los que hicieron la independencia en Estados Unidos, y también su propia racionalidad en Tupac Amaru, como bien señalaban hoy 4 que se celebra justamente su levantamiento, y la colonización, digamos, del poder como privatización total del control de la vida hoy, ¿no? Hoy, ¿no? Entonces, en ese curso, ¿no? Si ustedes evalúan la relación del constructo de república desde la independencia de Estados Unidos, Tupac Amaru, la revolución de Haití y la revolución francesa, vamos a encontrar una continuidad en la concepción patriarcal de la idea de república, y si lo llevamos a nuestra historia en el Perú, viendo la herencia colonial, como bien se ha señalado, entre el modelo monárquico y el modelo liberal y el modelo conservador y mixto de república, en las historias concretas del siglo XIX, ¿no? Como bien señalaba Sinocio, ¿no? Esas 3 guerras civiles de alcance nacional, ¿no? Y la guerra con Chile, que marca todo una etapa y hasta llegar a la crisis oligárquica y las reformas de Velasco, vamos a encontrar, sigue, que la influencia en la construcción de la idea de república pues está marcada por ese imaginario de las Cortes de Cádiz entre lealtad, ¿no? Pero también en la idea de independencia de los movimientos, no solamente criollo, indígenas, populares, y que en Estados Unidos va a tomar fuerza de un imaginario, de un republicanismo racista, ¿no? Y que en el velo o la conciencia o la línea de color que ustedes bien ahora lo constatamos en Estados Unidos, marca una construcción justamente de un modelo de república que también de una otra manera estuvo en Francia con el dominio y el control de Haití, ¿no? Sí. Entonces, en este curso creo que hay un desafío para entender la construcción republicana, ¿no? Hobbes sin duda tenía una concepción antropocéntrica, estatista de la república, y John Locke justamente tanto de la monarquía como de la república, y John Locke también un antropocentrismo individualista en la construcción del imaginario de la república, ¿sí? Entonces, en este curso, sigue cómo entender la construcción de la idea de república hoy, en la cual la utopía de la libertad individual, ¿no? En su construcción de la idea del progreso y el Estado-nación, marcan un constructo político de organización de la sociedad. La idea de república surge justamente, miren, si leemos estas 2 citas de George Washington y Thomas Jefferson, van a ver ustedes que la idea de república nace como un poder coercitivo de orden social, ¿sí? O Benjamin Constant, ¿no? En el cual la idea justamente de república va asociada, como bien señalaban, a la libertad de comercio, ¿no? O en el discurso de Tocqueville, ¿no? En el cual justamente la idea de república está marcada justamente en la idea de una ciudadanía libre y de una ciudadanía universal, diríamos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar justamente en este imaginario y esas concepciones, cómo llegan a nuestros territorios, vamos a ver que no había un modelo único, ¿no? Había el modelo de influencia inglesa que llega también a Estados Unidos, había el modelo francés, y habría que ver también cómo el modelo castellano, ¿no? Tardío, y el modelo alemán, ¿no? Llegan a influenciar en la construcción de los modelos políticos del sistema de Estado y gobierno en nuestros países, ¿no? Entonces, en ese curso, creo que es fundamental ver cómo la herencia de la Constitución de las Cortes de Cádiz no marcan un peso saltante en la Constitución de nuestro país.
y en la organización de la idea de república, ¿no? Ya se refería Eduardo al peso religioso, ¿no? A la idea del centralismo, o a la subordinación a la idea del imperio y la burocracia y la reforma colonial. O en el caso de Estados Unidos, ¿no? Con esa idea centralizada del ejecutivo, el federalismo, y se podría decir la idea de conquista, desconociendo la relación interna y externa con el otro, ¿no? Cosa que también el modelo francés influye, ¿no? Porque de una u otra manera, con el derecho napoleónico, como ustedes bien saben, se construye todo ese modelo de república en nuestro territorio bajo la idea del provincialismo, ¿no? Y con su burocratismo estatal y su política justamente de influencia sociocultural, ¿no? ¿Sí? Entonces, es interesante comparar la idea de república, por ejemplo, en Augusto Bernardino Leguía, cómo la idea de república tenía una relación con esas tres tradiciones que yo les he señalado. Y si ustedes leen el Plan Inca de Juan Velasco Alvarado, era una ruptura, y el mismo nombre, ¿no? Como decíamos, asentado en la idea de, diríamos que Pablo Macera decía en el estudio de los movimientos sociales, del movimiento indígena, ¿no? Todo un modelo nacionalista diferente al modelo de Augusto B. Leguía, desde una perspectiva individual de influencia estadounidense en la construcción de la idea de república, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está en crisis? Lo que está en crisis es el orden republicano que se sustenta en una cultura patriarcal fundada en una igualdad supuesta de ciudadanos. Pero escuchen, de ciudadanos. Y como decían las mujeres de la Revolución Francesa, ¿dónde están los derechos y los deberes de las ciudadanas? No aparecen. Por tanto, la crisis de las instituciones y las leyes que ordenan y legitiman el Estado-Nación era un modelo jerárquico patriarcal en el cual se asumía la crisis justamente de una jerarquía que suponía justamente su imposición de su cuerpo y sus emociones, y ahí también está en crisis la confianza y la fraternidad de la herencia moderna, ¿no? Entonces, como bien han señalado, y creo que Alejandra lo ha señalado bien, no hemos tenido, y también lo ha dicho Sinesio y lo ha dicho Eduardo, no hemos tenido una burguesía nacional que articule mercado, Estado y sociedad. En ese proceso, entonces, ya Mariátegui con razón decía que justamente el capitalismo que se desarrolla en nuestra sociedad era un capitalismo de una economía colonial, cuya trayectoria con todas sus problemáticas centrales, que como bien señalaban, se sigue arrastrando en nuevas condiciones de reproducción social, en el cual justamente sigue la herencia colonial, ¿no? Carecemos de una burguesía con visión de país y sociedad. Si atendemos a esta cita de José Carlos Mariátegui, podemos tener claridad de las trayectorias, ¿no? Es claro, José Carlos, ¿no? Dice, la condición económica de esta república es sin duda semicolonial, ¿no? Y a medida que crezca su capitalismo, en consecuencia, la pensión imperialista tiene que acentuarse este carácter de su economía. ¿Qué es la economía neoliberal hoy? Es el desarrollo en su máxima expresión de este proceso. ¿Qué es justamente en relaciones internacionales, diríamos, el Grupo de Lima? El desafío del proyecto de país, como ustedes decían, ¿no? Entonces, en ese curso, los desafíos globales del cambio que estamos viviendo, ¿no? En todo su proceso de cambio, y más aún acelerados por la pandemia, y profundizados por el modelo de política neoliberal, que transforma a la vida social en consumidores individualizados, y en el cual se pierde el espíritu de la solidaridad y de lo público, nos lleva, creo que, a un problema de fondo, ¿no? ¿Sí? Sigue. En este contexto que estamos viviendo de plena pandemia, ¿no? En el cual el egoísmo se profundiza por un lado y la solidaridad sale a luz,
Y las políticas de vida y las políticas de apremio están entre optimismo, pesimismo, urgencia y miopía de ver los procesos estructurales de la herencia colonial y los nuevos procesos del cambio global, ¿no? Se hace fundamental, sin duda, en esta pandemia, constatar de que estamos yendo a una nueva modernidad colonial en el mundo, en el cual el capital cognitivo y el capital financiero están reestructurando todas las relaciones sociales y de poder, y los proyectos de país tienen que comprenderse en el marco de estas transformaciones globales, ¿no? Sigue. Sin duda, esto nos lleva a la pregunta que se hacía justamente Alejandra, ¿no? ¿Cómo hacer realidad hoy la promesa de la vida peruana? Y eso nos lleva a un problema central, ¿no? ¿Cómo articular en la transición histórica el modo de producción capitalista y el modo de desarrollo de la información y la web para crear organizaciones inteligentes de vida? Es decir, orientar la economía y la sociedad con una perspectiva pública, porque se está perdiendo toda racionalidad de lo público, porque el neoliberalismo, como bien lo ha dicho Eduardo, destruye lo público. Entonces, en ese proceso, sin duda, para la vida social se plantea un problema de fondo, ¿no? Para la sociedad en su conjunto, y Chile lo demuestra. Construir un nuevo poder constituyente, ¿no? Un nuevo poder constituyente que dé un orden social a nuestras diversidades en la unidad de sus diferencias. De una institucionalidad basada en democracia y liderazgos colectivos, reales y virtuales de vida. Y por tanto construya relaciones basadas en igualdad, en confianza, en libertad, en fraternidad y felicidad, en las diferencias colectivas y individuales. Y ese desafío, sin duda expresa cómo vamos a resolver el problema de la relación entre sociedad, Estado y economía. Tenemos que construir un modelo integrado de lo público y lo privado social, que unido a las tecnociencias afirme ecosistemas de vida. Sin duda, el cambio global y el riesgo climático y los otros problemas globales que bien se han señalado nos plantea un desafío de un nuevo modelo de desarrollo, pero también de un nuevo modelo de Estado que se integre a la vida de las comunidades, justamente dando sentido, ¿no?, a la vida, ¿no? Dando sentido a la vida. En ese sentido, Castells, si podrías volver al anterior, ¿sí? ¿Sí? ¿Se fue el power? Carlitos. ¿Sí? ¿Carlos? Está en pantalla, profesor. No lo veo. Si puedes ubicarlo. Ya concluyendo, ¿no? Lo que quería plantearles, sigue Carlitos, sigue, podemos irnos al final. No es el modelo de gestión que se viene. Si puede retroceder un poquito, una más. Otra. Retroceder una más, sí. Una más. Ahí. No es el modelo de gestión que se viene aplicando desde una perspectiva desde arriba, como construcción de Estado-nación global, al servicio de este nuevo capitalismo que se está desarrollando, con un moldeo, una vigilancia, una coerción, la que va a resolver los problemas de la democratización de nuestra sociedad. Sino que, sigue Carlito, sigue, ya para finalizar, ¿no? Sigue. La anterior. Estamos ante nuevos escenarios en el cambio global, ¿no? Un escenario que está dando origen a un nuevo capitalismo neoimperial,
pero en ese proceso de crisis global del imperio del Estado-Nación, justamente vemos que en el escenario mundial están coexistiendo estados en una multipolaridad y en una creciente presencia de China y Euroasia en las nuevas interdependencias globales. Y es aquí cuando se hace fundamental proyecto de país, pero con proyecto de civilización de vida, puesto que la crisis es global de la modernidad colonialidad. ¿Sí? ¿Sigue? 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 Quisiera yo concluir. El historiador catalán, ¿no? José Fontana, ¿no? De la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, escribe una cosa realmente que yo también suscribo, ¿no? Y lo voy a leer para concluir, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? El profesor José Fontana, ¿no? Lo decía un gran historiador peruano, ¿no? Alberto Flores Galindo, ¿no? En un texto que escribió cuando sabía que su muerte era inminente, ¿no? Que llevaba el título de Recontremos la dimensión utópica y que está fechado en diciembre de 1989. Aunque muchos de mis amigos ya no piensen como antes, yo por el contrario, pienso que todavía quedan vigentes los ideales que originaron el socialismo: la justicia, la libertad, los hombres. Yo diría los humanos naturales, ¿no? Incluyendo todos los géneros, ¿no? Las puertas del socialismo no están cerradas, pero se requiere pensar en otras vías. Un socialismo construido sobre otras bases, que recoja también los sueños, las esperanzas, los deseos de la gente, ¿no? En otras palabras, ¿no? Creo que la construcción del futuro del proyecto de país tiene que ver con el proyecto de construcción de la humanidad toda como naturaleza y sociedad. Y en ese curso, sin duda, hay que organizar la vida colectiva e individual de manera consciente, ¿no? En organizaciones democráticas, ¿no? Que den sentido real en la unidad de nuestras diversidades al Perú del siglo XXI, ¿no? Estas son unas notas, unas reflexiones para poder dialogar. Gracias. Pasaríamos entonces, al diálogo con las preguntas que se nos están planteando en el chat, ¿no? A ver, Carlitos, si podrías ponerme el chat, ¿no? A ver, muy bien. Las preguntas, ¿podrías abrir los micrófonos para sus preguntas, Carlitos? Sí, sí, la persona puede habilitar su micrófono y comunicarse. Muy bien. A ver, veo ahí bastantes participantes de todos los géneros. Sus preguntas por el chat de una manera directa, ¿no? Es muy... A ver si tienen esas intervenciones. Bueno, daríamos entonces curso a una segunda ronda de 5 minutos. Profesor Sinesio, un comentario y reflexiones sobre lo que hemos señalado. A ver, yo resumiría así una mirada de conjunto de la vida republicana, ¿no? El siglo XIX es un Perú a la deriva, digamos, ¿no? Porque si bien los republicanos liberales... Por favor, avisar por tiempo, muy directo, señores. Avisar por tiempo, muy directo, señores. Estoy avisando. Avisar por tiempo. Bueno, ¿qué hago? Sigue, señor, ya después le damos el uso de la palabra, sí. Ya, porque si bien los republicanos liberales quisieron instaurar una república cancelando la herencia colonial, tuvieron éxito, como ya lo señalé, en instaurar la forma política republicana liberal, pero fracasaron en la transformación de la sociedad feudal colonial. Y hemos arrastrado con toda esa historia, no solamente del siglo XIX, sino parte del siglo XX, ¿no? Luego,
en el 45, la otra horneada republicano-liberal, pero que es más liberal que republicana, plantea la necesidad de construir un Estado peruano, digamos, un Estado liberal, ¿no? Si bien formulan claramente el proyecto, los liberales de entonces, de 1845 en adelante, sin embargo, no logran superar los obstáculos estructurales que tiene el Perú de entonces, que son básicamente dos. Uno es lo que es propiamente la herencia colonial, es decir, la servidumbre existente en el país, digamos, ¿no? El gamonalismo y la servidumbre. ¿Por qué? Porque el gamonal es un pequeño estado dentro de otro estado, y entonces es difícil tener un estado único, digamos, ¿no? Entonces, y el gamonalismo está regado en todo el país. Y la otra dificultad que no lograron superar fue el fraccionamiento de las élites, que impidieron tener una coalición estable, duradera, que permitiera construir una hegemonía política y construir el Estado, ¿no? Esos son los dos factores estructurales que no lograron superar. Y el otro gran problema, por lo cual fracasaron, es la forma como construyeron el Estado hacia adentro, más allá de Lima, digamos, ¿no? Ellos apostaron a que sean las élites que están en el interior del país, que en ese entonces era el gamonalismo, que construyan el Estado, ¿no? Entonces le estás dando a la élite que domina, que aplasta al campesino, que expolia al campesino, le está dando la posibilidad de que arme el Estado hacia adentro, digamos, ¿no? A diferencia de lo que pasó en México, en Chile, ¿no? Donde quien organiza el Estado hacia adentro, digamos, son en una élite de funcionarios que no tienen que ver nada con ningún interés, intereses locales donde ellos construyen el Estado, ¿no? No tienen clientelas, en fin, ¿no? Entonces, son libres para construir un Estado más o menos homogéneo. El hecho de que sean élite de funcionarios que no tienen intereses concretos en cada localidad permite construir un Estado homogéneo en todo el territorio. Eso explica que en el caso de México y Chile, la distribución de bienes públicos, digamos, sea más o menos homogénea en todas las regiones, a diferencia de lo que pasa en el Perú. Si uno ve la forma como se distribuye salud, educación, seguridad, justicia, hay una desigualdad brutal si uno compara Lima con cualquiera otra de las regiones del interior del país, ¿no es cierto? Entonces, eso explica el fracaso de la posibilidad de construir el Estado, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos entonces un país moderno, pues no logró transformarse la estructura feudal colonial, no se tiene un Estado liberal, ¿no? No se pudo construir ni siquiera un ejército profesional, ¿no? Y tampoco se pudo construir una nación, digamos. La idea de nación aparece discutida más ampliamente, sobre todo después de la guerra con Chile, ¿no? Que nos hizo ver la carencia de un nosotros, la carencia de una nación, digamos, ¿no? Es cierto que Palma ya había previsto un poco ese tema de la nación, digamos, ¿no? Cuando en sus tradiciones peruanas reivindicaba, digamos, lo criollo mesocrático como base de la nacionalidad, ¿no? Pero es la guerra con Chile la que nos hace tomar conciencia de todo. Y el mismo Palma responsabiliza, digamos, del fracaso en la guerra al mundo andino, a lo que se llama la raza nefasta, le llaman, ¿no? En una carta que le escribe a Piérola, ¿no? Y entonces es González Prada la que reivindica el mundo andino. Dice con qué cara, con qué derecho, con qué moral se le puede pedir al indígena que reivindique, que defienda a la nación cuando se le ha expoliado, se le ha negado, se le ha convertido en una cosa, se le ha cosificado, digamos, cómo es que puede ser parte de la nación, digamos, ¿no? Y entonces cuando plantea la posibilidad de la salida del campesino de su situación, dice, bueno, hay dos formas
a través de los cuales el siervo, expoliado por el gamonalismo, puede terminar con su situación. Una primera es, o los expoliadores se compadecen de los campesinos y los liberan, u otra es, los campesinos asumen en sus propias manos su propia liberación, ¿no? Y eso es lo que hacen, efectivamente. No hubo compasión, hubo liberación en su propia mano, sobre todo a partir de 1950, 60, 70, ¿no? Entonces, ya el tema de la nación aparece entonces discutido en el siglo XIX, pero sobre todo después de la guerra con Chile, que nos hace tomar conciencia de todos los déficits que tiene el Perú. No tiene Estado, no somos una sociedad, una república bien constituida, no tenemos Estado, no tenemos nación, no hay un ejército profesional y vamos a la guerra. Entonces ya la situación estaba prácticamente cantada, digamos, ¿no? O sea, no era necesario entrar a un análisis detallado para saber. Sin embargo, los criollos de entonces, muy optimistas, pensaban que podían derrotar a esta digamos, pequeño, ¿cómo se llamaba? Chile, digamos, digamos, frente al virreinato, Chile era pues una pequeñez, digamos, ¿no? Y que entonces era fácilmente derrotable, digamos, ¿no? Entonces, y no tenían en cuenta que el Perú tenía una serie de déficits, ¿no? Entonces no tenía una república moderna constituida, no tenía un Estado, no tenía una nación, no tenía un ejército, obviamente la derrota estaba cantada, ¿no? Ese es un Perú a la deriva, ¿no es cierto? Es duro decirlo, pero ese es, ¿no es cierto? Claro, obviamente que tenemos que reivindicar algunas cosas, como ya lo señalé, ¿no es cierto? El republicanismo liberal es interesante, pero ¿por qué? ¿Por qué es importante reivindicar el republicanismo liberal? Porque supone, digamos, la forma más avanzada, la forma política más avanzada de entonces. Recoge, digamos, esta gran tradición del republicanismo, de la comunidad de ciudadanos que reivindica la libertad y reivindica también un gobierno representativo. Es un gobierno representativo, digamos, ¿no? Pero claro, como ha señalado Eduardo, no es un republicanismo clásico, digamos, ¿no? El definido por Aristóteles, por Cicerón, en fin, ¿no? El vivido en la república, en las ciudades, república de Italia medieval, no. Es el republicanismo liberal, ¿no? El creado intelectualmente por Montesquieu, ¿no? E históricamente creado por los norteamericanos en la reforma constitucional de 1787, ¿no es cierto? Que forman la República Liberal. Porque la independencia norteamericana no fue construida por el republicanismo liberal, sino por el republicanismo clásico. Como señala Pocock, la revolución norteamericana de 1776 no es la primera revolución liberal, sino la última revolución del humanismo cívico, ¿no? Es decir, la última revolución del republicanismo, ¿no? Y entonces, obviamente, la guerra y la experiencia dramática del temor a fragmentarse, que las 13 repúblicas terminen en 13 países, los obliga a esa reforma de 1787 y a formar el Estado de la Unión, el republicanismo liberal, el presidencialismo. El Estado de la Unión es el presidencialismo, ¿no? Que se crea en esa reforma, en 1787. Bueno, nosotros tomamos eso, ¿no es cierto? Lo tomamos como forma política, como forma intelectual, pero obviamente, digamos, el contexto en el que estábamos era un contexto colonial, ¿no? No era el contexto norteamericano, era un contexto colonial. Y entonces el republicanismo tenía la necesidad, si quería ser un republicanismo liberal consecuente como el norteamericano al cual quería imitar, tenía que transformar esta sociedad
colonial feudal que había heredado. Y en eso fracasó. Pudo poner la forma política republicano-liberal, pero no pudo transformar la sociedad feudal colonial. Entonces, como producto de eso fue la tranza, como ya lo señalé, de un régimen feudal liberal, que es un pequeño monstruo, digamos, ¿no? Un pequeño monstruo, según el cual, digamos, el siervo es ciudadano, ¿no? El siervo vota. Y fíjense ustedes, si ustedes ven la política del siglo XIX, hay, los que votan son mucho más numerosos, son mucho más que los que votan entre 1895 y 1920, ¿no? Los electores son más numerosos. ¿Por qué? Porque votaban todos. Votaban todos los que pagaban impuestos o los que pagaban tributo, podía pagar, ¿no? Aunque sean analfabetos, si paga, podía pagar, podía participar. Entonces votaban los militares, votaban, entonces, digamos, la participación fue muy alta en el siglo XIX. ¿Pero por qué? Porque se hacía votar al siervo, ¿no es cierto? Se hacía votar al siervo. Bueno, entonces, yo diría que allí, pese a la gran aspiración que es necesario recoger, de defensa del bien común, de la libertad, de la necesidad de formar un gobierno representativo, digamos, y en el cual se triunfa en términos políticos, sin embargo se fracasa, ¿no es cierto? Pese a eso, es necesario reivindicarlo como una promesa liberal, ¿no es cierto? Y luego, bueno, el fracaso de la construcción del Estado fue terrible, digamos, ¿no? Bueno, ahí lo interesante también hay que reivindicar a estos liberales que quisieron, al menos tentaron construir un Estado y también fracasaron, ¿no es cierto? Y tentaron que los civiles gobernaran y dominaran sobre los militares y no lo lograron sino hasta 1872, ¿no es cierto? Bueno, entonces, la promesa, digamos, que hay que reivindicar, sobre todo es la primera, ¿no? Pero después, digamos, todo esto nos hizo un país a la deriva. Todo el siglo XIX es el Perú a la deriva. El siglo XX ya es otra cosa. El siglo XX ¿qué es? Una sociedad de señores y un Estado excluyente, ¿no es cierto? Sobre todo entre 1895 y 1968. ¿Cierto? Es una sociedad de señores y un Estado excluyente, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que caracteriza todo el país. En ese estado surgen fuerzas que quieren cambiar y torcer la historia de esa sociedad de señores y de un Estado excluyente. Lo quieren transformar en un Estado nacional popular. Y en un primer momento coinciden Mariátegui y Haya en ese objetivo, ¿no es cierto? Luego, por razones de proyecto, se van separando, ¿no? Pero la imposibilidad de que Mariátegui siguiera su proyecto se debe que muere el 30 y la fuerza que lo reemplaza, el Partido Comunista, en vez de seguir la línea de Mariátegui, se sometió a los dictados de la Tercera Internacional y perdió el camino en la historia. Y quedó abierto el camino allá de la Torre, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces allí hay una apuesta de un cambio, una ruptura, pero no se logró. Fracasó esa apuesta, digamos, por una serie de razones, y solamente el Velasco y los militares, previamente el gran movimiento campesino, lograron quebrar esa historia de sociedades de señores y de Estado excluyente, ¿no? Y se instauró lo que podemos llamar un Estado nacional popular, digamos, ¿no? Muy peculiar, ¿no? Muy peculiar, instaurado por los militares, ¿no? Por las Fuerzas Armadas que habían blindado a la oligarquía entre 1930 y 1956. Pero el 56 rompe con la oligarquía y apuesta poco a poco a la reforma. Es ahí donde nace el CAEM, nace el SIN, Servicio de Inteligencia, que son instituciones modernas que permiten la transformación del ejército, ¿no? Y al final, digamos, es la que realiza todos estos cambios que han sido prometidos en el año 30, digamos, ¿no? Bueno, de ahí la historia ya es más o menos conocida, ¿no es cierto? Llano Barret duró muy poco tiempo, ¿no? Fracasó sobre todo por los errores de García, más que por los errores del Estado Nacional Popular, digamos.
porque lo digo esto con mucha franqueza, porque los conservadores y los neoliberales de hoy dicen que lo nacional popular siempre trae fracasos, ¿no? Que está, digamos, como en la estructura misma de la apuesta nacional popular la crisis y que siempre acabará mal. No, acabó mal porque el señor García cometió una serie de errores en el manejo de las políticas públicas, sobre todo las políticas económicas, la política monetaria y la política fiscal, digamos, ¿no? Y terminó produciendo una hiperinflación brutal, digamos, ¿no? Que terminaron con la experiencia del Estado Nacional Popular y le abrieron las puertas a lo neoliberal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sinesio, muchas gracias. Alejandra, te leo algunas preguntas que van a tono también con lo que ha dicho Sinesio. Nos preguntan cuáles serían las medidas a implementar para una mejor gestión del desarrollo y agilizar el paso a este sueño de la promesa de la vida peruana. Te dejamos en el uso de la palabra, Alejandra. Bien, profesor, muchas gracias. A ver, sí, he estado leyendo ahí algunas preguntas que están poniendo en el chat. A modo de resumen. A ver, definitivamente el gran desafío de nuestro país sigue siendo inmenso, ¿no? El hecho de cómo llevar esta energía de la ciudadanía hacia la comunidad política, hacia esta nación postergada, ¿no? Cómo escalar o cómo pasar de esta confianza interpersonal que compartimos entre nosotros hacia una sociedad abstracta, ¿no? De iguales en deberes y derechos. Cómo multiplicar también este amor por lo nuestro hacia todos los ámbitos de nuestra vida cultural y civil, ¿no? Cómo discrepar en medio de la complementariedad, en medio de la diversidad. Creo que son algunas de las preguntas que pueden ir también discutiéndose en ese sentido. Cómo respetar, digamos, las reglas y cómo hacer que funcionemos con mínimos comunes. Y en ese sentido, el Bicentenario definitivamente lo que debería ofrecer, o lo que debería suceder, es un paréntesis para una reflexión colectiva, ¿no? Una reflexión como país, con la diversidad de cultura que poseemos, un alto, un espacio, digamos, sinérgico, que tal vez se pueda convertir en este espacio de colaboración, ¿no? Y disputa, si es que lo queremos resolver definitivamente de forma colectiva y de manera duradera. Es una comunidad, el reto es reconocernos también entre nosotros como iguales, una sociedad que sea también fértil para las futuras generaciones, donde esta satisfacción de lo colectivo vaya por encima de la satisfacción del individual, ¿no? Donde todos puedan tejer la fortuna para todos, digamos, en pocas palabras, en palabras más sencillas, ¿no? Es eso lo que debería representar el Bicentenario. ¿Por qué? Porque definitivamente ahorita estamos escuchando muchas propuestas con esta idea de refundar el Estado, de refundar el país, de refundar la República, que muchas veces viene desde el espacio de la política, ¿no? Con ocasión del Bicentenario. Pero también hay un factor que debería incluirse dentro de esta, digamos, reto de construir una nueva promesa, que hablan algunos sectores, sobre el país que queremos, y que tiene mucho que ver con el hecho de el tipo de ciudadano o ciudadanía que estamos construyendo, ¿no? ¿Cuál es el tipo de ciudadano que queremos ser para justamente el bien de lo común sea el norte hacia el cual nos dirigimos en conjunto, ¿no? Y creo que si empezamos a responder esa pregunta ahora, podríamos también encontrar estas piedras en el camino que debemos superar, no solamente a nivel individual, sino de manera colectiva. El ejercicio es colectivo, es eso lo que yo redondearía, digamos, a modo de resumen. Y definitivamente no somos un estado autárquico, ¿no? El factor globalización tiene ventajas y desventajas, sí, por supuesto, pero no somos un estado autárquico. No nos desarrollamos, digamos, en una isla aislados del mundo, sino todo lo contrario.
Y definitivamente, más allá de que se opone o no, no es que se oponga, sino que hay nuevos factores que deberían entrar dentro de esta discusión de la construcción de lo colectivo, de la identidad de lo colectivo. Ahora, con respecto a cuáles serían estas nuevas medidas, justamente partir de la realidad para poder resolver estas cuestiones de interés para el país, tanto desde la academia, desde la política, desde las élites y todos los aspectos que componen nuestra sociedad para un manejo no solamente de gestión y de desarrollo, sino el hecho de la construcción hacia adelante, que el Bicentenario no sea la inauguración de un nuevo episodio más de estos episodios ya anteriores que han significado más bien que perdure en el tiempo esta forma de vida, esta forma de organización del Estado, ¿no? Hace unos días hablábamos con unos exministros y nos preguntábamos también este desafío con miras a lo que se viene, ¿no?, en las elecciones, y de verdad que es bien terrorífico, ¿no? Saber que, por ejemplo, uno de los sectores con más grados o índices de corrupción es el sector salud, luego del sector transporte, ¿no? Entonces, esas son cosas que no se discuten, digamos, de cara a la ciudadanía, pero definitivamente cuál es la propuesta o la apuesta de país que se nos va a ofrecer. Y sobre eso, cuál es el aporte también de espacios como estos para poder contribuir a esa discusión, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta hay? Bien, ese sería mi resumen. Yo creo que hay nuevos factores que han aparecido y definitivamente hay que discutirlos con las características y con las herramientas que tenemos a la mano, y es un proyecto colectivo, definitivamente, no es una cuestión que la vamos a resolver de manera individual. Gracias Alejandra. Eduardo, hay ahí dos preguntas que plantean también Flavio y también Danixa, ¿no? Uno, dicen que creen que la globalización se opone a la idea de la promesa, justamente el cumplimiento de la promesa de la República. Si la globalización, ¿no?, justamente se opone, ¿no?, a la idea de la promesa. Y una segunda, ¿no?, ¿cómo podemos llegar al óptimo desarrollo nacional sin caer en el populismo? A ver, Eduardo, si podría reflexionar al respecto. Muy bien. Vamos a... En realidad siempre hay hilachas que van a quedar sueltas, indudablemente, pero algunas medidas que podríamos tomar. ¿Qué hacer? La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué hacer con nuestra república? Porque somos seres activos, protagónicos. Entonces, la primera señal a los oyentes, sobre todo viendo que hay mucha gente que son el presente de la patria, son jóvenes, yo veo mucho joven, es lo primero que hay que hacer es reivindicar la política. La política es sagrada, la política es el arte de servir a la sociedad. Nuestros políticos actuales han convertido la política en el arte de servirse de la sociedad para defender intereses personales. Pero lo primero es entender que la política es sagrada y que solamente haciendo política vamos a mejorar nuestro país. En el terreno en el que estén, hay estudiantes de medicina, de ingeniería, de arquitectura, pues cada cual tiene su trinchera desde su sitio. Hay que hacer políticas de salud, políticas de vivienda, política de cuencas, de construcciones, política de traducción, veo alumnos de traducción, políticas de psicología, etcétera, etcétera. Es decir, esa es una primera cosa. Una segunda es que la globalización es inevitable, ¿no? Algunos piensan que la globalización no es buena ni mala. Por ejemplo, acá con Joseph Stiglitz, plantea que la globalización no es buena ni mala, ¿no? Depende de la orientación que se siga, ¿no? Aunque en los últimos tiempos se ha dado cuenta que ha estado orientada totalmente en términos de mercado máximo y estado mínimo. Entonces, lo que hay que hacer es que lo que hay que globalizar es la defensa de lo público. Lo que hay que globalizar no es la defensa de unos cuantos, sino la defensa de lo público.
hay que globalizar la política masiva, la gestión pública, y no aquello de entender de que el mercado lo es todo y el Estado desaparece. Esta pandemia nos está enseñando, precisamente ahora que vamos a conmemorar nuestro bicentenario, cuánto habría abandonado la República la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, el agro, ¿no? Y desde 1532 hasta ahora seguimos siendo un país extractivo, minero, exportador, teniendo todas las posibilidades, como plantea el mismo Papa Francisco, como plantea Naciones Unidas, de diversificar la producción. Por lo tanto, la globalización tiene lados tecnológicos aceptables, la robótica, la nanotecnología, la informática, la cibernética, utiliza toda la ciencia de la época, pero que todo sea mercado y eliminar la presencia del Estado es un absurdo, y precisamente esta pandemia está demostrando eso, cuando ahora hasta los ricos están recurriendo al Estado, las clases medias quebradas también y los de abajo también. Por primera vez se reivindica el papel del Estado y reaparece el Estado. Por lo tanto, la misma pandemia, que es global, es una epidemia global, nos permite a lo mejor refundar nuestra república. Para eso habría que, primero, un nuevo pacto social, en cuanto a medidas, porque lo republicano nacía sobre ese pacto entre la comunidad civil, la sociedad civil y las élites políticas. Necesitamos un nuevo pacto. Dos, salir de esa crisis de régimen donde prácticamente todos nuestros expresidentes del siglo XXI están a punto de ir a la cárcel, ¿no? Y uno se ha suicidado, ¿no? Todos están a puertas de ir a la cárcel. Salir de este tipo de lo que se llama presidencialismo parlamentarizado, donde prácticamente el presidente se ha convertido en un rehén del Congreso, ¿no? Todas estas formas son absurdas. Necesitamos un nuevo contrato social, una nueva constitución que salga de la base y donde nuevos políticos puedan vertebrar las ideas de la gente. El hecho de que estemos a punto, miren la paradoja, estamos a punto de unas elecciones para abril del 2021 y hay una tremenda fragmentación. Hay una fragmentación con 25 candidatos, me parece, y por otro lado, el pedido de vacancia. Esa vacancia está tumbando el interés de esos 24 candidatos a la presidencia. El populismo no debe entender, y con esto acabo, hay que desarrollar el país. Hay que desarrollar el país en bien de las mayorías nacionales, no en bien de unos cuantos ricachones. Eso no es populismo. Yo pediría que lean mejor lo que es populismo, ¿no? El populismo no puede ser satanizado. Es decir, todo gobierno tiene que actuar a favor de la gente y eso no es populismo, sino estaríamos diciendo ahora que el Estado actual, que está siendo solicitado hasta por los ricachones de la CONFIEP, hasta por Roquecito Benavides, hasta por las clases medias quebradas y los de abajo, estaría haciendo populismo. No confundir, no confundir. Me parece que esa es una crítica muy, muy común a cualquier intento social. Más bien, me parece que la actual pandemia ha llevado, es al revés, a que el Estado intervenga y ahora nadie habla de estatismo. El Estado intervenido y nadie está hablando de socialismo. El Estado intervenido y nadie dice populismo. Entonces, quien sigue hablando de populismo se ha quedado con fórmulas pasadas, sin entender que hay que ayudar a la población. Gracias, gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, hay una pregunta que quiere hacer Paolo Lozano. A ver, Carlitos, si le das acceso para ya ir concluyendo con la reunión. Paolo Lozano, ¿estás presente? Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, buenas noches primero, ¿no? Bueno, mi pregunta va a ser en base a lo que viene a ser, ¿cómo inculcar lo que viene a ser el pensamiento colectivo que tanto han estado hablando todos los ponentes, ¿no? Para que en general las personas busquen avanzar, pero de una forma en conjunto como país, y no más que nada avanzar
individualmente, que si bien no está mal eso, que uno también tiene que avanzar como persona, pensar en lo que viene a ser también los demás, ¿no? Para que las nuevas generaciones que van a entrar al gobierno puedan dar un verdadero cambio al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, ya que actualmente sería un poco difícil, por así decir, cambiar la mentalidad de los que están en el gobierno en este momento, sino hacer un cambio ya para los que vienen y de esa manera, bueno, lograr que el país avance, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que las nuevas generaciones entiendan esto y busquen estos ideales? Compartir de repente otro ingreso. Bien, Paolo. Bueno, Paolo, yo creo de que la sociedad moderna se construyó en base a la idea del individuo ciudadano. Justo yo tenía en la cuestión de mis exposiciones una última reflexiones de Castell, del gran sociotecnólogo catalán, sobre el cambio de las sociedades del futuro. Y él dice ahí, y tiene razón, que las sociedades del futuro, desde las corporaciones hasta los ecosistemas de vida más pequeños de las localidades, sean del mundo urbano o rural, tienen que organizarse de manera colectiva para afrontar los riesgos globales. Un país con proyecto tan diverso como el nuestro, sin duda, tiene que tener una visión estratégica de futuro. Sus élites en todos sus niveles tienen que integrarse desarrollando justamente y transformando y creando una sociedad acorde con esta nueva dinámica del cambio global. Y en esa perspectiva, tanto lo público como lo privado social, como diría Quijano, tienen que integrarse para construir país. Nadie puede ser excluido en esa construcción, puesto que el Perú necesita ser viable el siglo XXI. Y eso para los jóvenes como ustedes, como decía Eduardo y también Alejandra, crear liderazgos no con una visión individualista, sino con proyectos colectivos en sus localidades, en todos sus aspectos, en todas sus dinámicas. Y creo que eso va a cambiar la mentalidad individualista que ha perdurado hasta hoy. No sé, Sinesio, ¿qué le podrías decir a los jóvenes en este punto? Bueno, yo creo que la idea de república recoge lo que Paolo plantea como pregunta. La república supone la unidad de comunidad y de individuo, ¿no? Para la república, la realidad primordial es la comunidad de ciudadanos. Esa es la realidad primordial, ¿no? Pero esa república, incluso la república clásica, acepta la idea de individuo. O sea, que hay intereses individuales que también la república tiene que velar, digamos, ¿no? Pero el núcleo central es la comunidad de ciudadanos, ¿no? Entonces, la idea es que es necesario equilibrar la comunidad de ciudadanos con el interés individual, ¿no? Y cuando eso no se logra, una relación de equidad entre comunidad y ciudadanos, entonces hay que sacrificar los intereses individuales en beneficio de la comunidad de los ciudadanos, el planteamiento del republicanismo clásico, ¿no? Pero ese es un republicanismo heroico, ¿no? Eso solamente lo puede hacer Maximus, o sea, el esclavo que es el gladiador, que es representado por Russell Crowe, ¿no? Entonces, que entrega la vida, la vida de su mujer, de sus hijos, en defensa de la república. O sea, sacrifica el interés individual en defensa del bien común. O lo puede hacer Jefferson, digamos, ¿no? Que sacrifica, digamos, entró millonario al gobierno, no cobró un sol, ¿no? Y salió quebrado. Al revés de lo que pasa en el Perú y América Latina, que entran quebrados y salen millonarios, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el republicanismo, el clásico, supone ya la comunidad de ciudadanos como realidad primordial y también la idea de individuo. En el republicanismo liberal se afirma más la idea de individuo, ¿no? Porque ya no solamente la comunidad de ciudadanos, sino es el individuo, ¿no es cierto? Y en donde tiene que haber un equilibrio y donde ya no hay el sacrificio del interés individual en beneficio del bien común, sino más bien un equilibrio. Y siempre ha habido una bronca histórica
en esta relación entre comunidad de ciudadanos e individuos, ¿no? Intereses individuales. Cuando hay la gran reforma norteamericana, los federalistas, básicamente Madison, Hamilton y Jay, ¿no? Madison y Hamilton, porque Jay apenas escribió un pequeño artículo, planteaban esta idea de que la reforma lo que tenía es que defender las ideas republicanas, o sea, la idea de comunidad de ciudadanos, ¿no es cierto?, que defienden el bien común, ¿no?, que pelean por el bien común, pero que al mismo tiempo tenían que abrir la posibilidad a los intereses individuales y de grupo, pero tratando de impedir que esos intereses individuales y de grupo devoren el bien común, ¿no? Entonces siempre ha habido una tensión que había que administrar, digamos, ¿no?, en el republicanismo liberal. Pero yo creo que, bueno, esa propuesta, yo creo que es la que justamente recoge lo colectivo y lo individual, el republicanismo liberal. Lo que ha pasado en el Perú después de la primera jornada de republicanos liberales, digamos, que hay esa real articulación entre la comunidad y el individuo, digamos, es que se va pasando a un liberalismo donde se afirma básicamente lo individual y se va abandonando esta idea del bien común, de lo colectivo, en fin, hasta llegar al tema de hoy, donde ya el bien común, lo colectivo desaparece, ¿no? Y todo es en favor del individuo y de algunos individuos, ¿no?, los que tienen plata. Y se abandona toda la idea de bien común. El bien común se transforma en un negocio privado, ¿no? La educación, la salud es negocio privado. Ya no hay bien común, ¿no? Entonces hay que volver al republicanismo, insisto, me parece interesante la pregunta de Paolo en ese sentido, hay que volver al republicanismo liberal, digamos, ¿no?, que permite efectivamente defender esta comunidad de ciudadanos en coexistencia, ¿no?, armoniosa en la medida de lo posible, pero sabiendo que hay tensiones siempre con la existencia de los intereses individuales y de los individuos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Sinesio. Bueno, muchas gracias una vez más, Sinesio, Alejandra, Eduardo, en nombre de la Presidencia y el Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, un abrazo y un agradecimiento inmenso por esta participación. Como bien ha señalado Sinesio, como decía Tony, bien Sinesio, tú los conoces a profundidad, entre comunidad y sociedad. Y en el cambio histórico que ahora estamos viviendo con los nuevos procesos de individuación, de sociabilidad de identidades, tenemos que construir un mundo que tiene que resolver los problemas globales, ¿no? Y el Perú tiene que tener su lugar en ese sueño, en ese ideal, ¿no? Esta reunión que hemos tenido ha dado puntos, algunos aspectos de reflexión profundas en ese espíritu. Gracias, Sinesio, gracias, Alejandra, gracias, Eduardo, gracias a cada uno de ustedes, jóvenes y los que nos han acompañado en este conversatorio. Ya los estaremos invitando también a otros conversatorios que están en el marco del 70 aniversario de la celebración de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Muchas gracias Alejandra, Sinesio, muchas gracias Eduardo. Bien. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Pronto nos veremos. Claro que sí. Gracias, Sinesio. Doctor.